buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Estado Nacional en este último día del mes de julio. Se nos va el séptimo mes del año en una semana muy noticiosa y que la vamos a coronar aquí en Estado Nacional con la ministra del Interior, Ixquia Siches, quien está con nosotros. Ministra, muy buenas noches, gracias por estar aquí con Estado Nacional. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Primera vez que viene al programa como ministra, la tuvimos cuando había ganado ya, ¿cierto?, el gobierno Gabriel Boric, pero todavía no estaba convertida en ministra, así que le damos la bienvenida. Hay muchos temas por los que pasar, pero yo quiero partir por la preocupación principal de los chilenos hoy día, que es la seguridad pública. Y quiero preguntarle, ministra, ¿qué es lo que más le preocupa a usted? Las encerronas, los apuñalados de esta semana en el eje Alameda, la presencia del crimen organizado como el Tren de Aragua en el norte de nuestro país, el alza de los homicidios. ¿Qué es lo más grave, qué es lo más preocupante para usted en la seguridad pública? Bueno, estamos trabajando en todo lo que has mencionado, pero quizá los principales focos son homicidios y delitos violentos, que son también la preocupación de la ciudadanía, y para eso hemos estado trabajando con nuestros subsecretarios, tanto en medidas preventivas como también en medidas que logren operar de forma más efectiva para poder desarticular las bandas que operan en nuestro país. Y así, particularmente en el norte, ya hemos podido detener a 30 personas relacionadas con el Tren de Aragua y estamos haciendo importantes acciones en torno a bandas de narcotráfico que aumentan el poder de fuego, que también operan en relación a las bandas que obviamente ponen en riesgo a las personas. Bueno, de hecho hoy día, ¿cierto?, conocimos una amenaza, que existía una amenaza a los carabineros de Arica por parte del Tren de Aragua, que había obligado a carabineros a tomar una serie de medidas preventivas. ¿Usted habló con la institución, habló con carabineros de Arica o con quien tenga que conversar? ¿Sabe de qué se trata concretamente esa amenaza? Bueno, como tú sabes, soy de Arica, así que estoy personalmente involucrada en que obviamente estas bandas no se involucren y no avancen en nuestro país, y para ello nuestro subsecretario se va a trasladar a la región este miércoles. Ya hemos tomado todas las medidas para, a pesar de que esta es una alerta que no sabemos cuánta de veracidad tiene, hemos tomado acciones para estar preparados y más que retirarnos como Estado, muy por el contrario, reforzar las capacidades y obviamente dotar a nuestros carabineros de todos los equipamientos necesarios para poder enfrentar estas supuestas amenazas. ¿Y hay temor al interior de la institución? Como en todas las instituciones y particularmente Carabineros, hay un alto nivel de profesionalismo y ellos comprenden que su rol principal es estar dispuesto a lo largo y ancho de todo el país y cumplir con esta labor. Son los brazos del Estado en estas materias y hemos podido conversar en que muy por el contrario, no hay temor, sino hay toda la disposición para enfrentar las bandas de crimen organizado y particularmente lo que ocurre en el Tren de Aragua. Ministra, ¿qué tan grave es lo que está ocurriendo en Arica, que es, como usted dice, su ciudad natal, donde la tasa de homicidios se ha duplicado según el Ministerio Público? O sea, para la gente que nos está viendo en su casa, si el 2021 hubo 26 casos, hoy ya van 25 en 7 meses. Y por lo tanto las proyecciones es que se llegue al doble el fin de año. Sí, la verdad es que el tema de los homicidios es una de nuestras principales preocupaciones como ministerio. Se ha disparado no solamente en el norte. Sí, no, llevamos más de 10 años con un aumento en las tasas de homicidio a nivel nacional que son muy bajas en relación a la región, a los países latinoamericanos, pero que obviamente no queremos que sigan aumentando y es por ello que tenemos algunas medidas para las bandas de crimen organizado y por eso lanzamos el Plan Nacional en materia de seguridad en el norte con el presidente de la República, dando cuenta de distintas medidas, entre esas más de 12.000 millones de pesos para dotar de infraestructura y capacidades a las policías, como también la correlación con el Ministerio Público, aduanas y otras instituciones que participan en poder enfrentar de forma coordinada las bandas delincuenciales y también el crimen organizado. Ahora, evidentemente el norte de nuestro país, y estoy pensando no solamente en Arica, sino en Arica y Parinacota y también Iquique, se ha convertido en una zona crítica precisamente por el crimen organizado. Lo han dicho los fiscales que trabajan en la zona. Voy a citar algunas de las declaraciones. Advierten los fiscales tanto de Iquique como de Arica que son la puerta de entrada por los ingresos irregulares, hablan de un camino sin retorno, que si no reaccionamos vamos a perder la batalla, que están con el agua hasta el cuello y que Iquique podría convertirse en Ciudad Juárez. ¿Usted comparte ese diagnóstico?
Tenemos un diagnóstico similar en torno a que las bandas de crimen organizado y las bandas delincuenciales no pueden seguir avanzando en nuestro país. Nosotros como gobierno tenemos claridad entre que la migración tiene que ser regular y ordenada y no el paso por bandas por pasos no habilitados, y en esa materia estamos trabajando con los países Bolivia, Perú, para poder fiscalizar y también llegar a acuerdos, no solamente con los países colindantes, sino que también en toda la región, para poder enfrentar materia migratoria y obviamente los delitos que están atribuidos a ellos, como el trata de personas, narcotráfico y obviamente estas bandas que pretenden tener dominio territorial. Pero estamos a punto de cruzar una línea roja, como advierten los fiscales, en cuanto a crimen organizado en el norte. Hoy día tenemos una situación que es preocupante y que nosotros como gobierno estamos trabajando activamente para responder. Lo estamos haciendo con todas las capacidades, tanto financieras como también de las distintas unidades que se dedican a poder enfrentar esto, coordinando el esfuerzo del Ministerio Público, con las policías de carabineros, las policías de investigaciones y también las otras entidades que, por ejemplo, se involucran en materia migratoria. ¿Se ha evaluado o se está evaluando, ministra, volver a decretar estado de excepción en la macrozona norte? Hoy día opera en toda la zona norte y fronteriza el decreto 265 que permite contar con el fortalecimiento y el apoyo de las Fuerzas Armadas. Claro, pero eso es en la frontera. En la región, sí, justamente. Sí, pues en la frontera, no en toda la región, me refiero a toda la región. Es parte de una de las iniciativas que se ha planteado por los parlamentarios. Nosotros lo entendemos como una medida excepcional, pero tal como lo hemos dicho en otras materias, siempre estamos evaluando todas las medidas y consideramos necesario que medidas excepcionales como esas sean obviamente posterior a hacer todas las otras, y es la que hemos estado trabajando. Contar con financiamiento, tener la coordinación interinstitucional y cuenta con toda la definición política desde el presidente de la República hacia abajo de enfrentar esto con decisión. ¿Y cuánta relación tiene ese aumento, esa presencia del crimen organizado en el norte de nuestro país con la inmigración irregular? Tiene una correlación importante en el contexto de trata de personas y la participación activa, sobre todo de poder aprovechar la debilidad y fragilidad que tienen las personas que pasan por los pasos irregulares, de poder hacer paso de drogas, de armas y obviamente en subyugar sus derechos fundamentales. Y en eso nos parece importantísimo enfrentarlo, como también fortalecer las capacidades fiscalizadoras. Y el presidente estuvo en Arica justamente anunciando el registro biométrico que esperamos pueda empezar a operar en octubre en nuestro país, donde junto a los registros latinoamericanos esperamos tener mucha certeza de quién está en nuestro país y cuáles son sus antecedentes penales. ¿Y se están reforzando en ese sentido el control en la frontera para evitar los ingresos irregulares? Hoy día contamos con el decreto 265, hemos estado en las regiones visitando al subsecretario personalmente y también esperamos volver a visitar en estas próximas semanas para reforzar esos controles. Pero también entendemos que más allá de los eslogan, uno muchas veces tenemos limitaciones para poder controlar una frontera tan permeable como la nuestra y necesitamos para ello los acuerdos bilaterales, específicamente con Bolivia, que es lo que está trabajando actualmente la canciller. Ministra, tenemos con nosotros una encuesta que viene, cierto, fue publicada recién el viernes, los resultados de la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, ENUS, como se conoce, que es una encuesta bien esperada, importante, porque mide la victimización en todos los hogares de Chile, es una vez al año, lo mide el INE, y esta corresponde al periodo, cierto, al último trimestre del año, entre octubre y diciembre de 2021. Y lo que aquí aparece, ¿tuvo oportunidad de leerla o no? Sí. Ya. Lo que aquí parece, y quiero preguntarle su visión, ¿cierto?, es primero una importante baja en la victimización de los hogares chilenos, es decir, aquellos donde las familias dicen haber sido víctimas de algún delito, cifra que apenas llega al 16,9%. Pero al mismo tiempo se observa un alza del índice de percepción de aumento de la delincuencia altísimo, que llega al 86,9%. Eso significa casi 9 de cada 10 chilenos sienten que la delincuencia ha empeorado, que es el índice más alto en 10 años. ¿Cómo se explica este resultado que parece contradictorio, ministra?
Bueno, es parte del análisis que esperamos dar y también clarificar las fórmulas de medición, porque evidentemente venimos de 2 años que son particulares en el contexto de pandemia, donde la gran mayoría de los delitos bajaron en su ejecución, pero tal como tú señalas, hay una percepción por parte de la ciudadanía de que se está perdiendo el control de todo. Y es por eso necesario poder objetivar, y esta encuesta es muy valiosa en ese sentido, más allá de que como Ministerio del Interior y como Gobierno estamos ocupados de todas las materias que evidentemente causan temor a la ciudadanía. Si la explicación de la baja en la victimización es la pandemia, porque de hecho viene subrayado y cuando uno habla con los expertos dicen y advierten que, claro, 2020, 2021 bajan todos los delitos por la pandemia, ¿eso significa que debieran aumentar los delitos este 2022? Bueno, nosotros esperamos poder enfrentar este eventual aumento o normalización a las cifras anteriores, pero también detener esta ola que veníamos viendo, en particular en homicidios desde hace 10 años hacia atrás, que es un aumento importante, sobre todo con el uso del poder de armas de fuego. Ya, hablando de los homicidios, ¿cierto? El último reporte que tenemos realizado por la PDI, hablan de un aumento de un 22%, esto este año, porque estas cifras efectivamente son del último trimestre del 2021. Este año hay un aumento del 22% y si descartamos los femicidios y los parricidios que han disminuido, que es tal vez la única buena noticia, se llega incluso a un aumento del 29%. Y no solamente han aumentado los homicidios, sino que la mayoría de estos homicidios son realizados con armas de fuego, ya no con armas blancas. ¿Qué es lo que está pasando, ministra? Bueno, es parte del diagnóstico que hemos hecho desde el inicio de nuestro gobierno, que el poder de fuego hace que muchos de los ilícitos que se realizan terminen con homicidios y es parte de la desarticulación que necesitamos tener en los barrios y particularmente en las bandas del narcotráfico. Por eso quiero destacar la gran operación que se hizo por parte de Carabineros, donde junto al Ministerio Público, la banda de los macacos, que permitió desarticular más de 2.900 millones de pesos en torno a patrimonio, y también bandas que tenían territorios tomados, entre ellos hechos delictivos como por ejemplo lo que ocurrió en Espacio Riesgo. Hay varios hechos que se van acumulando que vienen de estas bandas que operan territorialmente y que realizan estos homicidios a mansalva en muchos de nuestros barrios, como también disparos que terminan dentro de los propios domicilios con víctimas que no tienen nada que ver con estos ilícitos. Y ministra, digamos, los homicidios han aumentado y eso probablemente detrás de eso está la explicación del alza en el índice de temor de la gente, porque si bien los delitos bajan, pero aumenta la violencia con que esos delitos son perpetrados. ¿Usted coincide con que tal vez eso es lo que hace que la gente tenga tanto temor? Y también los que conversábamos de delitos violentos, además de los homicidios. Evidentemente el tema de los abordazos, portonazos o encerronas, distintas derivadas ha causado un clima de mucho temor en torno al trasladarse por las distintas comunas de la región metropolitana, pero también de todo el país. Menos del 4% de las encerronas tiene imputado conocido, ministra. ¿Por qué cuesta tanto frenar este delito y por qué hay tanta impunidad? Una son las capacidades investigativas y por ello esperamos en el presupuesto 2023 poder fortalecer las capacidades de nuestras policías, particularmente en las policías de investigaciones, pero también las actividades investigativas de Carabineros, y para ellos contamos con toda la voluntad política del gobierno de materializar en torno a programas para enfrentar el crimen organizado, estrategias que nos permitan ir limitando el ingreso de armas, como también la circulación de las mismas. Esperamos esta semana ya lanzar el plan de armas en todas sus derivadas, no solamente con la arista legal, para poder dar de frente a aquellas bandas que usan estos poderes de fuego. ¿Estamos en el peor momento de la seguridad que ha vivido el país, tal como lo dijo el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara? Todas las cifras tienen que ir ponderando en torno a cuáles son las cifras previas, pero efectivamente el subsecretario da cuenta del aumento en la tasa de homicidios que hemos visto en los últimos 10 años, que hacen un llamado de alerta a todas las entidades del Estado a poder trabajar coordinadas, y es lo que hemos estado haciendo con el Ministerio Público, con las policías y todas las entidades que operan en relación a ello. Ya, pero usted habla de los homicidios y efectivamente esos han ido al alza, pero la victimización bajó, como nos muestra esta encuesta. Entonces, ¿cómo se explica? En estos 2 años en particular, que tiene características muy conocidas por todos, pero en el resto del periodo evidentemente podemos tener en estos meses un aumento de los hechos de violencia, más allá de
público conocimiento que hemos visto. Ministra, ¿y si han bajado los delitos en estos 2 años? Cuando el presidente habla de una herencia del gobierno anterior, cuando ha dicho que heredaron una situación de aumento de delitos, ¿de qué herencia habla si las cifras muestran que han bajado? Se refiere justamente al aumento, porque esto no partió hace 4 meses, sino que la escasa presencia del Estado en los barrios, las escasas estrategias preventivas, lo que ocurre con la matrícula de los estudiantes, los círculos delictivos, la pérdida del espacio del tejido social es un desafío que obviamente no parte el 11 de marzo y es transversal, y creo que más allá de un gobierno u otro, el ánimo que ha planteado nuestro presidente es que desde las 33 medidas que planteamos en el Plan Nacional hemos convocado a los distintos sectores a hacer mejoras y sugerencias y poder construir un plan que sea transversal, más allá del gobierno de turno, y que nos permita no ir deambulando entre las distintas estrategias gubernamentales, sino decididamente enfrentar los hechos delictuales en nuestro país. Ministra, hoy supimos que la coordinadora Arauco Malleco, vamos a hablar de la Araucanía, anunció la toma de 7 fondos pertenecientes a las empresas forestales en Angol. ¿Qué acciones llevará adelante el gobierno frente a este anuncio? Primero, señalar que para nosotros la CAM no es representativa del pueblo mapuche y frente a estos llamados y amenazas de usurpaciones no habrá impunidad. Vamos a enfrentar aquellas usurpaciones y obviamente hacer que la fuerza del Estado se haga presente. Porque ¿Hay que desalojar si se las toma? De todas maneras, hay que desalojar si eso se materializa. Pero más allá de eso, creo que es importante señalar que como gobierno estamos activamente llevando el Estado a las regiones particularmente a las regiones de la Araucanía, porque son zonas que además de enfrentar la violencia, enfrentan niveles de pobreza y de abandono por parte del Estado que son abrumadoras y que sin duda necesitamos avanzar en soluciones políticas, pero ello no puede contemplar la violencia ni las usurpaciones. ¿Qué cambió, ministra, para que el gobierno decidiera ampliar las querellas contra Héctor Yaitul, el líder de la CAM? No cambió nada. Desde el primer momento interpretamos que los delitos tenían que ser perseguidos en nuestro país y en esto vamos a ser muy claros. Lo que sí es que desde el inicio vimos que existían una serie de querellas, porque este tipo de acciones han sido reiteradas en el tiempo, que estaban vigentes y a nuestro juicio el Ministerio Público podía actuar. Pero con las recientes declaraciones que se atribuyen hechos constitutivos de delito y al ver que el Ministerio Público todavía estaba dubitativo entre actuar y no actuar, decidimos dar el paso al frente y poder liberar ese camino y efectivamente esperamos que las medidas se puedan tomar al breve plazo. Ya, pero ¿qué cambió para que un día usted y otros 2 ministros, ¿cierto? La ministra Vallejo y el ministro Jackson, en la mañana pasaran de decir que este gobierno no persigue ideas, incluso diciendo la ministra Vallejo que era la línea o Giorgio Jackson que era la línea desde el presidente hacia abajo, a querellarse porque esos mismos dichos de Yaitul, porque los dichos habían sido el lunes, sí eran constitutivos de delito? Aquí no hay ideas, aquí hay amenazas y además hay adjudicación de hechos constitutivos de delito y en eso hemos sido claros desde el primer momento. Definimos que existían ya una serie de querellas por ley de seguridad del Estado abiertas que eran para hechos pasados y también futuros, que eran un instrumento que el Ministerio Público podía tomar y en este caso, al considerar que el Ministerio Público no quería actuar en esa línea, definimos ampliarla y creo que fue una buena decisión. ¿No quería actuar el Ministerio Público? Señalaba que no tenía las herramientas, teníamos interpretaciones distintas, pero más que pelear entre el Ministerio Público y el Ejecutivo, necesitábamos mostrar claridad y es lo que hizo el gobierno. Pero usted ha dicho que el Ministerio Público estaba dubitativo. ¿Cómo evalúa usted la acción en este caso mismo, en este mismo caso, la acción del Ministerio Público? Yo reitero la interpretación que tiene el gobierno. Habían querellas abiertas, habían acciones y además muchas de las declaraciones eran hechos constitutivos de delito y para ello no se requiere una querella por parte del Estado. Y entonces se equivoca el fiscal nacional, Jorge Abot, cuando dice que para ellos no podían actuar sin una querella por parte del Estado, del gobierno. Creo que no contribuye en nada la polémica Ministerio Público Ejecutivo. Así que más que eso me quedo con la querella ampliada y hoy día está todo dispuesto para poder hacer las investigaciones y aclarar las responsabilidades. Ya. Y sí, como usted dice, ministra, la interpretación del gobierno era que no era necesario presentar, digamos, ni ampliar la querella, ni presentar una querella nueva. ¿Por qué amplían la querella?
Justamente para destrabar este conflicto. Nos parece que era muy necesario dar una señal frente a este tipo de declaraciones de que existían hechos constitutivos de delito y debían ser investigados. Héctor Yaitul ya en mayo de este año ha dicho varias declaraciones, pero llamó a un levantamiento armado en contra del gobierno. ¿Esos dichos no son constitutivos de delito? Porque ahí el gobierno no pensaba en que porque esas sí lo querellas eran. están abiertas. Ya. Esto ha sido reiterado y lo más probable es que el día de mañana o pasado mañana lo va a volver a hacer. Y en la querella que hemos ampliado hemos dejado de manifiesto para las actuales, pasadas y futuras declaraciones del mismo tenor. Esperamos que el Ministerio Público pueda investigar y actuar sin tener que pedir una querella en cada una de las declaraciones que pueda dar esta persona. Se aprobó una nueva prórroga del estado de excepción por los próximos 15 días, ministra. ¿Es la última prórroga o pueden pedir otra? Nosotros vamos evaluando semana a semana, vemos cuáles son los hechos que se han manifestado en las regiones y consideramos junto a las policías, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, si es que se requiere una ampliación en el tiempo o no. ¿Y ya decretado el estado de excepción, van a insistir en el proyecto de infraestructura crítica? Es algo que estamos discutiendo con los partidos de gobierno y obviamente con el comité político del Ejecutivo para ver si es que vamos a introducir indicaciones o vamos a ser activos partícipes de esta discusión. Ministra, ¿hace alguna autocrítica con lo que pasó el viernes en la Cámara de Diputados? ¿Estaban bien enojados los diputados con usted? Lo entiendo en el calor del debate parlamentario. Tengo una profunda valoración del rol del Parlamento y espero obviamente trabajar con ellos en la discusión uno a uno. Tenemos discusiones muy fraternas en realidad. Y lamento que hayamos terminado en este encono que no contribuye en nada, pero me quedo con el ánimo de las discusiones y que también, particularmente para migraciones, para seguridad, para Araucanía, necesitamos construir acuerdos transversales y voy a seguir insistiendo en el diálogo y el acuerdo con todos los sectores. Ya, tuvo que salir a disculparse. ¿Qué le pasó, ministra? Más que nada el calor del debate, fue una jornada extensa, diversas declaraciones, pero sin duda creo que todos necesitamos trabajar para construir acuerdos transversales para desafíos que son importantísimos y que a la ciudadanía le importan de sobremanera. Avanzar en seguridad, poder enfrentar lo que ocurre en el norte, poder enfrentar el conflicto que tenemos en el sur, son temas que más allá de las discusiones tenemos que ir mostrando soluciones. Ministra, después de estos 4 meses, que lleva 4 meses, ¿cierto?, en el gobierno, en este gobierno, nos imaginamos que han sido largos y difíciles. ¿Cuál es su balance de su gestión? Bueno, creo que hemos ido desempeñando un trabajo no solo desde nuestro ministerio, sino que también con nuestras subsecretarías que dan cuenta de que estamos utilizando todas las capacidades del Estado para poder ir resolviendo los problemas. Hemos escuchado también con atención tanto a los parlamentarios de gobierno como también a los de oposición, a las autoridades locales. Hemos co-construido soluciones y obviamente los resultados no son inmediatos, pero creo que podemos dar cuenta de que hay una voluntad de resolver los problemas de fondo y de que sin duda estamos sumamente disponibles para seguir trabajando en conjunto en las soluciones que requieren las personas. ¿Le gusta el texto que salió de la Convención Constitucional? Me he mantenido al margen de participar activamente opinando en torno a ello para justamente cautelar el rol que me corresponde como ministra del Interior, en especial para proteger el funcionamiento este 4 de septiembre del plebiscito. Pero en una entrevista el 24 de abril en el Mercurio usted dijo, no nos corresponde ser neutrales en este proceso. ¿Lo sigue pensando? En torno a el correlato que tiene con nuestro programa de gobierno, pero creo que es necesario también darle garantías a toda la ciudadanía que el proceso plebiscitario se va a manifestar en orden, en tranquilidad, un voto obligatorio y que esperamos que la ciudadanía pueda votar informada independiente de su opción. ¿Y usted cree que el gobierno efectivamente ha sido prolijo y no ha tenido intervencionismo en el proceso de campaña para el plebiscito? Hay indagatorias por parte de la Contraloría que ha abierto varias investigaciones en el gobierno.
Estamos abiertos a que se hagan todo ese proceso de investigaciones, pero personalmente me ha tocado participar en campaña y creo que hemos manifestado y mantenido un funcionamiento acorde a lo que es el mandato, informar a la ciudadanía con los ministerios que están habilitados para ello y creo que han cumplido su labor y función en ello. Ni siquiera cuando el presidente firma la nueva Constitución o cuando lee un párrafo de la nueva Constitución en el lanzamiento de alguna iniciativa del gobierno o en los retweets del mismo presidente o de otras carteras del gobierno, ¿no ha habido ni siquiera desprolijidad ahí? Creo que hemos sido suficientemente cautelosos, le reitero, me tocó participar en una campaña y lo que ha hecho el gobierno dista mucho de lo que es una campaña en terreno. Solo para terminar, ministra, usted habló del 4 de septiembre. ¿El 5 de septiembre seguirá en Interior? Es una definición del presidente de la República. ¿Le gustaría? Él tiene que tomar la determinación, no me corresponde a mí opinar como ministra. Isquia Siches, ministra del Interior, muchas gracias por haber estado en Estado Nacional esta noche. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y continuamos aquí en Estado Nacional porque faltan 4 semanas exactamente, un mes en realidad, para el plebiscito. Ya hablábamos con la ministra del plebiscito del 4 de septiembre y como todos los domingos aquí en Estado Nacional tenemos un cara a cara, un panel entre 2 representantes, uno del apruebo y otro del rechazo. Y nuestros invitados de hoy son alcaldes ambos. Él fue presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades cuando fue el plebiscito del 2019. Recordemos que los alcaldes tuvieron una labor importante de impulsar un plebiscito para que los chilenos decidieran si querían o no una nueva constitución. Y ella es la actual presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades. Ambos estuvieron por el apruebo, pero hoy están en veredas opuestas. Y estamos entonces esta noche con Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén y actual presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, y con el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, y ex. Es el anterior, ¿cierto? ¿Cómo están? Sí. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, aquí entran unos, salen otros. Bueno, quiero partir por preguntarles, alcalde, usted, yo decía que los dos votaron apruebo, ¿cierto? En el plebiscito de entrada y hoy día están en veredas opuestas. Alcalde Codina, ¿qué lo hizo cambiar a la vereda de enfrente? Del apruebo al rechazo. Bueno, fundamentalmente, primero buenas noches y felicitar a la Carola. La verdad es que creo que lo va a hacer muy bien. Mira, fundamentalmente es que siento que hay un texto constitucional que es muy desarticulado. En el tema de la delincuencia lo encuentro tremendamente débil. Siento que lo que va a hacer es profundizar el garantismo en nuestro país hacia los delincuentes. Estamos viviendo situaciones de inseguridad que ameritan que el Estado tenga más facultades y en este caso se le quitan, por ejemplo, el estado de excepción constitucional de emergencia, se le da más derechos al delincuente, incluso para mantener contacto con redes de apoyo, que ni siquiera dice redes de apoyo familiares, pudiera ser otro tipo de redes de apoyo, y así sucesivamente una serie de elementos. También me preocupa mucho lo que va a pasar con la salud, porque si hoy día tenemos un sistema colapsado, al generar un administrador público, incluso de quienes hoy día están en ISAPRE, porque el 7% de la cotización va a ser administrada por un nuevo administrador público, me preocupa de qué manera se va a evitar que se engrosen las listas de espera, que siga falleciendo gente esperando una cirugía, que dicho sea de paso, hoy día tenemos 315.000 personas esperando cirugía, 2 millones esperando atención de un especialista y 60.000 personas que ni siquiera se le está cumpliendo el GES, las garantías explícitas. Entonces, son un sinnúmero de... Ya, pero seguridad y salud son las principales razones. Carolina Leitao, ¿qué responde? ¿A usted le gusta lo que esta propuesta constitucional dice sobre esos temas y en general? Porque dijo que había que corregirla. Sí, yo creo, saludar a Germán y agradecer también el saludo. Fue un gran presidente, además de la asociación, así que ahí tenemos de dónde aprender. Se tiran flores los dos. Y feliz de apoyarla juntos, también en este rol que asume. Oye, mira, yo creo que lo primero y más importante es que el proceso constitucional tenemos probablemente que separarlo del resultado finalmente de lo que vamos a, obviamente, y con el cual yo me he comprometido, que es el tema de la prueba, y tiene que ver fundamentalmente con la necesidad de los cambios que requerimos como país y que claramente en este proceso estamos llevando a cabo un proceso que es histórico, pero además donde requerimos fortalecer y mejorar, y yo creo que en eso con Germán compartimos, en que este país requiere de cambios profundos, que no bastan solo con meros cambios legislativos, sino que requiere un cambio, y este es un cambio que es generacional,
no de edad, sino que de una generación política. Y yo creo que aquí nos estamos jugando por un país distinto, que tuvo avance, yo no reniego de lo anterior para nada, fui parte de los famosos 30 años. Y lo digo con mucho orgullo y creo que, pero esos cambios, los que Chile necesita hoy día, yo creo que están plasmados en un texto constitucional, que no es perfecto, por supuesto, pero que claramente tiene la oportunidad y nos da la oportunidad de poder llevar al país de una manera distinta a la que la hemos llevado hasta ahora. Y sobre todo fortalecido en temas de los derechos sociales. Muchos de los temas que plantea Germán ahí no se van a resolver rápidamente ni con la próxima constitución ni con la actual tampoco, porque son problemas estructurales por los cuales tenemos que ir haciendo cambios que son más profundos. Quiero preguntarles a los dos, ¿de qué manera este texto responde a la demanda por igualdad, lo que nació del estallido social y que fue de alguna manera el proceso que inició, el origen de todo el proceso constituyente? ¿Se logra? ¿Cómo responde este texto a esa demanda por igualdad, Germán? Bueno, a ver, mira, yo primero quiero también ser muy claro, porque creo que el 5 de septiembre, gane el apruebo o gane el rechazo, vamos a tener que dialogar en buscar cómo perfeccionar o obviamente sacar adelante un proceso que permita tener una nueva constitución, en caso que gane el rechazo, que a mí me interesa obviamente. Y en ese sentido yo valoro muchas cosas que tiene este texto. ¿Qué valora? ¿Ya? Primero, creo que el capítulo donde se aborda el tema medioambiental es algo crucial. Hoy día la responsabilidad intergeneracional es algo que debieran de tener como bandera todos los colores políticos. Es un texto también que nombra por primera vez en la historia temas con la discapacidad. Me parece interesante. Pero lo que sucede es que son tantas las cosas o que no están mencionadas o que no son abordadas de una manera correcta. No solo en seguridad, que ya dije que creo que es una de las grandes falencias en esta Constitución, justo en un momento en que Chile incluso tiene la instalación de bandas, como usted misma decía hace un rato atrás, del Tren de Aragua y otras bandas criminales internacionales, y donde ex profeso se omitió la posibilidad en el artículo 71 que Chile pudiera no brindar el asilo a quienes son una grave amenaza para nuestro país, quienes son una grave amenaza para las comunidades o que fueron condenados por delitos graves en sus países de origen. Entonces, ese tipo de cosas terminan ensuciando un texto que de hecho creo que debiera ser la base, una vez que, si gana el rechazo, ¿no es cierto?, se va a construir una nueva Constitución, esta debiera ser la base. Ya vamos a ir a ese siguiente paso, ¿cierto? Pero quedémonos todavía en cómo recoge, cómo se hace cargo este texto de esas desigualdades, de esa demanda por mayor igualdad que había en nuestro país, que todavía está, por supuesto. Sí, bueno, lo primero es que los problemas de seguridad los tenemos hoy día con la Constitución que existe. Entonces, no sé si la próxima o la nueva Constitución, digamos, no sé cómo uno podría evaluar si no lo va a resolver. Si no lo resuelve la actual, por supuesto que la futura tiene que resolverlo. Yo creo que en ese sentido tú has apuntado en el clavo, porque muchos de los problemas que estamos viviendo hoy día tienen que ver con las inequidades que nuestro país enfrenta y donde los ciudadanos enfrentan, hay ciudadanos de primera categoría y de segunda categoría. Hay comunas de primera categoría y de segunda o de tercera y de cuarta categoría. Entonces, lo que nosotros justamente creemos es que la posibilidad de enfrentar los temas de inequidad territorial, por ejemplo, pasan y lo resuelve, creo yo, de alguna manera o propone resolverlo a través, por ejemplo, de mejor descentralización. Cuando tú hablas de descentralización, cuando se habla de una comuna autónoma, que obviamente tiene que después desarrollarse la ley, donde le tiene que dar atribuciones. ¿Está bien resuelta esa autonomía? Lo que pasa es que la Constitución no resuelve, nunca una Constitución relata todo, a pesar de que tuvo una Constitución bastante larga, así todo, si nosotros quisiéramos que resolviera todos los temas, yo sé que hay que dictar más de 60 leyes, entendía. Y eso va a ser la discusión de la cual, por supuesto, la Asociación Chilena de Municipalidades y los municipios vamos a ser protagonistas porque vamos a tener que estar ahí para ver, bueno, cómo se desarrolla eso. Por ejemplo, el tema del municipio autónomo, la descentralización, que yo creo que es un valor fundamental de esta Constitución. Yo creo que lo que hace este texto es hacerse cargo de cosas que hoy día el nuevo Chile lo requiere. La diversidad no solo desde el punto de vista de lo que somos como país. Ya no somos un país como monocromático, sino que es absolutamente diverso, de muchos colores, de muchas ideas, y la Constitución tiene que hacerse cargo de eso. Yo creo que es la necesidad
de modernizarnos como país, no para ir a renegar, o no es, yo nunca he dicho que esto es refundacional, sino más bien tiene que ver justamente con temas como la inequidad, el tema del medio ambiente, el tema de los derechos sociales. Son cosas que necesitamos como país actualizarnos. ¿Coincide con eso? A ver, sí, por cierto que coincido con que tenemos que actualizarnos y sí creo en la diversidad, sí creo en la paridad y sí creo que los pueblos indígenas tienen que tener escaños reservados, pero también hay que regularlos proporcionalmente y también con un umbral de participación. Pero quiero ser muy claro, el problema que decía la Carola con el tema de seguridad, la inseguridad está hoy día con esta Constitución, por cierto, pero el proyecto constitucional lo que hace es debilitar al Estado en el combate de la delincuencia y por lo tanto lo que se viene es peor porque va a ser más garantista. Y a eso agrégale, por último, si es que no le quieres dar atribuciones al Estado para que tenga más mano dura, entonces potencia la prevención. ¿Y qué pasó con la prevención? No se estableció, por ejemplo, la obligatoriedad de que los niños sean enviados a la educación preescolar, que sabemos que la educación, sobre todo en esa edad, es fundamental para la formación y el proceso de aprendizaje de los menores. Y así como eso, suma y sigue en otros ámbitos. Bueno, quedémonos con el tema de la seguridad, que los dos lo conocen bien de cerca en sus municipios, ¿cierto? Tienen el tema de las armas, los funerales narcos, la venta de droga, el impacto del crimen organizado. No es un tema que para ustedes se escuche en otras partes, sino que lo tienen en sus propias comunas. Estamos en un momento, obviamente, a su juicio, que está complicado. ¿Estamos perdiendo la batalla? Yo creo que de alguna manera estamos perdiendo el foco. Y yo he planteado de que lo que nos falta es ponernos de acuerdo en llevar adelante una políticas que tienen mucho más que ver con efectividad y menos efectismo. Estamos acostumbrados a hacer cosas muy efectistas, pero que en realidad tienen poca efectividad. Yo creo que hay dos temas que hay que abordar de manera urgente y que hay que ir como al detalle de este tema. El primero es la reincidencia. Y el segundo, no en ese orden, da lo mismo, pero los dos prioritarios, digamos, en el mismo orden. La reincidencia, el segundo, el tema de la comisión de delitos por parte de niños, niñas y jóvenes. Yo creo que ambas cosas, si las abordáramos de fondo, nos vamos a encontrar. Esto dejando al lado todo lo que es el tema de crimen organizado, que entiendo además ya hay una comisión, o sea, hay un trabajo que se va a hacer, porque eso es un fenómeno nuevo, el otro es un fenómeno antiguo. Sí, claro. Y yo diría que no le hemos puesto ni la prioridad. En Chile se invierte el 10% en prevención, el 90% en control. Y yo creo que cuando se ha puesto mal el foco durante tantos años, obviamente cuando vas para el mismo lugar, de la misma manera, y te estás equivocando y no tienes buenos resultados, es obvio que hay que cambiar el método. Y yo creo que ahí es donde estamos mal y donde yo creo que tenemos que enfocarnos hoy día para poder tener mejores resultados, porque lo que está pasando hoy día, cuando detienen a un niño o un joven, tú te vas dando cuenta que ellos ya son reincidentes, ya han pasado, y además en el caso de los niños y jóvenes, sus historias de vida son todas iguales. Cuesta mucho Deserción escolar, negligencia parental, consumo problemático de alcohol y droga. Entonces, bueno, si tenemos los mismos factores, ¿cómo no nos vamos a concentrar en ellos y poner los recursos que se requieren? ¿Estamos perdiendo la batalla en contra de todos estos problemas de la delincuencia? Sí, yo creo que en esto hay que ser bien claro. La única manera de lograr un cambio profundo y de verdad dar vuelta a lo que está sucediendo es reconocer que estamos en una crisis enorme de seguridad en nuestro país, en todo ámbito. No solo en la zona norte, donde está ingresando inmigrantes ilegales, que además de todo, obviamente, yo entiendo que tenemos que ser un país receptivo. Sin embargo, lo que creo que no puede seguir sucediendo es que no tengamos la fuerza y la contundencia para devolver a aquel que se termina asociando con el crimen organizado y es delincuente. Pero creo que además hay una señal muy mala en este proyecto de Constitución, y es que ¿cuál? No es clara y no es explícita en prohibirle a los narcotraficantes, homicidas y terroristas la posibilidad de postular a cargos públicos. Y eso me parece a mí escandaloso, porque déjeme explicarle una cosita. Sí, porque sí, cuando nosotros hicimos... Está el artículo que impide a los que están condenados. Espéreme, enseguida le doy mi opinión. El tema en concreto es que, en definitiva, el sistema lo que hace es terminar, no establece de manera taxativa, ¿no es cierto?, ciertas causales que para mí debieran ser causales base. Nosotros no podemos permitir que tener finalmente autoridades concejales, alcaldes, diputados, diputadas o quien sea en la Cámara de las Regiones, por ejemplo, ¿ya?, que obviamente hayan estado vinculadas con la delincuencia, porque si no, en definitiva, quienes van a terminar regulando y haciendo las leyes de nuestro país, lo que van a terminar haciendo es legislando para su propio interés, y que es el de esos grupos que hoy día son de crimen organizado.
Carolina. Mira, yo creo que hay hartas cosas que están reguladas por la propia ley, además, o sea, hoy Sí, día. pero en a este partir de proyecto, hoy. en el fondo, Ahora, ¿cómo se hace cargo de los problemas, de los desafíos que tenemos en seguridad frente a este diagnóstico crítico que tenemos? sí, lo que pasa es que yo creo que no hay que pedirle a la Constitución lo que la Constitución no va a hacer. Por la manera, por ejemplo, en cómo define las porque si hoy policías. día, pero mira, porque si hoy día no lo está haciendo, tampoco probablemente mañana, porque son temas mucho más de fondo, que no se regulan por que una norma específica, ni una Constitución, ni nada lo diga expresamente, sino que tiene más bien que ver con cómo nos hacemos cargo en el ámbito de la seguridad. Es un tema bastante más profundo, bastante transversal respecto de la multicausalidad en el tema de la delincuencia. Es tan real que en el fondo una Constitución no lo va a resolver. O sea, lo que va a resolver el tema es mayor equidad territorial, mejor distribución de los recursos. ¿Sí? Al final, ¿de dónde vienen las bandas criminales? ¿Dónde nacen? ¿Dónde crecen los niños que están delinquiendo? ¿Dónde está? Y vamos a ir a los mismos lugares. Cuando tú haces georreferenciación de los lugares, te vas a encontrar, mira, para la pandemia se georreferenciaban los lugares donde había más COVID. ¿Dónde era? En los mismos lugares donde hay mayor violencia intrafamiliar, donde hay mayor hacinamiento, donde hay mayor... Entonces, los factores son todos iguales. Entonces, yo creo que hay que hacerse cargo de dónde esto viene, y obviamente que hay una parte que es policial, por supuesto, de persecución, etcétera, pero hoy día invertir... O sea, hoy día no se invierte en la infancia, no se invierte en muchas cosas que son los factores esenciales, pero se gasta en cárceles. Y lo que vamos a terminar haciendo es gastando en más policía, en más cárceles, cuando está demostrado que los países que han sido exitosos en controlar la delincuencia, nadie la ha erradicado, pero los países más exitosos son países que invierten en su gente. Es que yo coincido plenamente invierten en con deporte, lo que... invierten en cultura, invierten en los niños, invierten en los barrios, invierten en seguridad, en iluminación, en recuperación de espacio público. Entonces, si no entendemos eso y seguimos dándole a lo mismo, digamos, como siempre, oye, podemos tener 1 millón de policías en la calle. Y no vamos a resolver el problema porque no vamos a tener un policía, un carabinero en cada cuadra. Otra cosa distinta es cómo los fortalecemos a ellos, y en eso sí estoy de acuerdo con Germán, en que obviamente que hoy día en la emergencia, porque además esto tiene resultados de corto, mediano y largo plazo. En la emergencia yo creo que sí, fortalecer el rol investigador de las policías. De todas maneras, ellos tienen una tremenda debilidad. Nuestra policía, cuando uno cree que se investigan todos los delitos, que todos están detrás de las bandas, tenemos que desarticular esas bandas criminales que andan detrás de cada uno. O sea, ese portonazo que cometieron ayer, el de mañana, el de pasado mañana, es la misma banda. ¿Sí puedo? Germán, sí. Ya, a ver, se mira. nos acaba el tiempo, así que... Sí, a ver, primero decir que evidentemente yo coincido con la Carola en que la prevención, ¿no es cierto?, el trabajo social, darle oportunidad a la juventud, ¿no es cierto?, generar progreso también para que tengan oportunidades. Por cierto que ese es el trabajo y el cauce de largo aliento que tiene que tener la política pública de nuestro país, y también quienes están en el ámbito privado hacer lo suyo, ¿ya? Sin embargo, hoy día tenemos una situación de emergencia. Hoy día tenemos una situación en la que tienes bandas con armamento de guerra en las calles, ¿ya? Entonces, aquí lo que necesitamos también es terminar un sistema que es garantista, porque hemos hablado de que vamos a seguir haciendo lo mismo y ahora vamos a profundizar el garantismo, más derechos para el delincuente, y no se creó ni siquiera en este proyecto la Defensoría de las Víctimas. Entonces, creo que hay temas que Chile tiene que abordar directamente. En la consulta ciudadana que hicimos, ya, distintos municipios de Chile, 2,5 millones de personas que participaron, la pregunta que tuvo más aprobación, que tuvo más personas que adhirieron, no fue la de la Constitución incluso, fue la de sancionar de por vida a quienes se involucren con narcotráfico o corrupción para que no puedan optar a cargos públicos. Y eso yo no lo veo expresado en este proyecto constitucional. Germán Codina, Carolina Leitao, muchas gracias por estar con nosotros Gracias hoy por la día aquí invitación. en Muy Estado buenas noches. Nacional. Y vamos a nuestro panel político después de una semana donde el intervencionismo, las acusaciones de intervencionismo electoral al gobierno por parte de la oposición se tomaron parte de la semana. La Contraloría inició una serie de indagatorias concentradas en la Secretaría General de Gobierno. Sobre eso hablamos con nuestro panel político a continuación. Es una investigación que, a partir de denuncias que hemos recibido de parlamentarios, lo que incluye la investigación es determinar el correcto uso de los recursos públicos. Sabíamos que iba a pasar y vamos a entregar toda la información que sea requerida para poder despejar y disipar dudas cuanto antes mejor. El espíritu con el cual nosotros hemos actuado no es en ningún caso de intervencionismo, sino de difundir información. Lo que pasa es que parece que hay algunos que les molesta que se informe. Hacemos un llamado también a agilizar los resultados.
no sacamos de nada con sumarios e investigaciones que terminen después del plebiscito. Hay otros problemas que afectan el día a día, pero la decisión que se toma el 4 de septiembre va a marcar los próximos 40 o 50 años. Por eso es importante, Contralor, pasar del día a día al década a década. Es tan manida esa crítica y tan injusta, hacemos lo que podemos con nuestros recursos y por lo tanto no nos exijan que actuemos intempestivamente. No somos políticos, somos funcionarios públicos. Esta es una discusión política. Esperamos que el Contralor pueda pronunciarse lo antes posible, no solamente respecto a estos casos, sino respecto a los casos que están ocurriendo en regiones. Si es necesario que nuevamente se pronuncie Contraloría, no veo ningún problema en ello. Ahora me preocupa que los sectores del rechazo sigan pretendiendo que la ciudadanía no tenga acceso al texto de nueva Constitución. Ya estamos con nuestro panel político. Los saludamos. Gonzalo Vinter, diputado de Convergencia Social. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Cristian Valenzuela, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Natalia Pergentili, presidenta del PPD, ¿cómo está? Y por este otro lado, Catherine Martorell. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bueno, estábamos... Connie, sí. ¿Le puedo pedir una licencia? A ver. Breve y muy concisa. A ver. Yo llevo 3 años y medio en el programa y probablemente, así como van las cosas, este podría ser uno de los últimos. Primero quiero hablar de Matías del Río. Yo no soy amigo de Matías del Río. No soy un fanático de su trabajo. No considero que sea ni facho ni comunista. Creo que es por excelencia un amarillo. Creo que debe haber votado a prueba en el plebiscito de... Esto es una suposición, plebiscito de entrada. Y probablemente votó por Boric en la elección pasada. Simplemente me ha tocado trabajar con él, como con la Connie, como con los camarógrafos, los editores y todas las personas que pertenecen a este programa en estos últimos 3 años y medio. Creo que es un equipo excepcional. Y creo, lamentablemente, que se ha cometido un error. Si alguien creyó que para proteger a un periodista de la presión de las redes sociales lo mejor era sacarlo del aire, sencillamente es no entender el periodismo y no entender la libertad de expresión. Mi segundo punto tiene que ver precisamente con la libertad de expresión. Lo vemos cuando una directora de este canal usa sus redes sociales para cuestionar un programa en vivo y en directo. Cuando el presidente, lamentablemente, se ríe, se burla o humilla a los periodistas en los puntos de prensa. Lo vemos cuando un presidente tiene el descriterio de escribirle a una ex constituyente y reprenderla por su opinión. Lo vemos finalmente cuando hay parlamentarios del Frente Amplio, del Partido Comunista, que tienen la idea genial de presentar un proyecto que busca meter a la cárcel a quien opina distinto a ellos. Yo estaba convencido que el presidente Boric, y estoy terminando para no abusar, había abandonado la idea de convertir a Chile en Venezuela, que fue un error de juventud, fue un error de juventud, tanto así que durante la campaña fue muy duro Boric en contra del régimen venezolano. Lamentablemente lo que estamos viendo hoy día a día, es que nos acercamos a eso. Yo entiendo que el presidente está desesperado por ganar esta elección, pero creo que no se está dando cuenta del grave daño que le está haciendo a nuestra institucionalidad. Ojalá que el equipo de producción, que el directorio de Televisión Nacional, que la presidenta de este canal pueda revertir una decisión que yo considero injusta. Porque Matías, más allá de sus preferencias políticas, las cuales yo desconozco, es un excelente profesional y al menos a mí me ha hecho un programa serio y un debate siempre informado e interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Tengo que decir que efectivamente aquí se han tomado decisiones que fueron tomadas por el director de prensa de este canal, quien obviamente tiene que dar las respuestas de las decisiones que se han tomado y que obviamente aquí hay un cariño tremendo por Matías, quien es amigo personal mío obviamente y además apreciamos mucho su trabajo periodístico. Connie, yo solamente quisiera decir, y para complementar, y qué bueno que nos den el espacio, ya lo voy a decir muy rápido, pero me parece... Sí, porque tenemos muchos temas que tocar. Yo sé, pero me parece que es muy riesgoso cuando nosotros empezamos a ver que la autoridad civil se relaciona con los medios de comunicación a través de la presión, a través de incluso muchas veces las amenazas. Eso lo vemos en Venezuela, lo vemos en Cuba, lo vemos también en Argentina. Lo hemos visto con el propio presidente Fernández. Y me parece que no nos debería llamar tanto la atención de que esto esté pasando en Chile, porque en el programa de gobierno
de la coalición que lidera hoy día el presidente Gabriel Boric, venía también el control y la fiscalización a los medios de comunicación. Y a mí me parece que en ese sentido, las personas que creemos en la libertad de expresión, tenemos que defender la libertad. Y hago el llamado a todas las personas que creen en la defensa de la libertad, que lo hagan el 4 de septiembre marcando rechazo, porque me parece que esa es la forma correcta. Antes de ir a otros temas, Gonzalo, ¿tienes algo que decir, Natalia? Hay como muchos temas mezclados. Perdona, Gonzalo. Es que estamos haciendo como puntos libres de campaña. No, pregunto. No, eso lo hace el gobierno, pero ¿tú quieres hacer alguno? Es que yo preferiría remitirme a lo que me planteé Constanza, no tú. A menos que la información sea que ahora tú estás conduciendo el programa, que no es la que a mí me ha llegado. Gonzalo, yo lo que dije fue, diciendo, antes de pasar a los otros temas, que vamos a hablar de las acusaciones de intervencionismo, quiero saber, te ofrezco la palabra si quieres decir algo sobre este tema. No, sobre este tema tengo muy poca información. Hay un trascendido en el Mercurio, en donde Televisión Nacional de Chile no ha dado una información oficial. Por lo tanto, yo no conozco y sería irresponsable de mi parte plantear eso. Sin embargo, aquí se dijeron cosas súper importantes. Caterina acaba de decir que el gobierno está amenazando a los medios de comunicación, tal como ocurre en Cuba y en Venezuela. Entonces, ese tipo de cosas yo pediría que cuestiones como totalitarismo, etcétera, respetemos también la historia de la humanidad y el sufrimiento que han generado esas situaciones. Pero cuéntanos, lo que ha ¿cuándo significado... ha pasado en otro gobierno que finalmente por una decisión de una directora, por las amenazas, por las presiones, se ocurre una situación como esta en que sale un periodista, o cuando ha ocurrido que se le entrega un manual a los periodistas como lo hizo la ministra Isquia Siche en su minuto? O cuando te puedo recordar un gobierno que estuvo apoyado por RN y por la UDI, pero sería, ¿pero digamos, cuándo? sería, ¿Cuándo? no, si tú sabes perfectamente cuál. No, pero lo que yo quiero plantear es que mantengamos. Yo no conozco la situación de Matías del Río, leí el trascendido del Mercurio, me parece súper importante, le mando un abrazo a Matías porque también he tenido una relación súper cordial con él aquí, pero creo que eso no amerita a que utilicemos esa situación para ser llamados a votar rechazo por fuera de la pauta del programa. ¿Natalia? ¿Ya? O sea, yo me sumo un poco a lo que dice Gonzalo. Creo que efectivamente, y tal como nos planteó Connie, quien tiene que responder respecto de este tema, y por qué razón fue, digamos, es el director de prensa de este canal. Dicho eso, que eso sirva para hilar situaciones posibles o generar un manto como de estar acallando la libertad de prensa o de expresión, me parece que es pasarse 5 pueblos. De modo que creo que uno tiene que ser un poquito más pausado en hacer todas esas derivaciones porque creo que no corresponden. Y ¿sabes qué? Espérate, es que ¿sabes qué? También les quiero pedir una cosa. Por respeto al sufrimiento que ha tenido este país, cuando realmente se ha destruido la democracia, cuando ha habido autocracia, cuando ha habido verdadera censura oficial en este país, cuando se ha cancelado literalmente la democracia. O sea, tú dices que la censura ahora no es oficial. Lo que yo les quiero pedir es que respeten la utilización de esos términos y la forma de respetarla es reservándola para las situaciones que corresponden. Porque si no, ustedes lo que están haciendo es banalizar las dictaduras. Y todo lo que yo expresé, en ningún minuto hablé ni de dictadura ni de totalitarismo. Eso son palabras de él. Autocracia. Yo expresé no, tampoco dije autocracia. Yo dije autocracia y no dije totalitarismo. Son expresiones, parte de la, al menos yo no me sentía cómodo, y dado que la noticia es real y no es una noticia falsa, venir a sentarme a este panel y hacer como si nada. Ese es mi estilo, respeto el tuyo yo perfectamente. Con eso estoy súper de acuerdo. Si a ti te parece lo que no estoy de acuerdo es con la franja que vino después, en donde plantearon que el gobierno está persiguiendo a la prensa. Seamos respetuosos. Hay gobiernos que persiguen prensa. En este país ha habido gobiernos que persiguen a la prensa. ¿Te parece normal que el presidente se ría a una periodista en un punto de prensa? No estoy segurísimo que eso no ha ocurrido. O que le mande un WhatsApp. No, de hecho ella misma. O que por interno. ¿Y el WhatsApp qué tiene que ver con la prensa? Sí. Bueno, quizás no con la prensa, y que hagan un manual de cómo deben comunicar los periodistas. Eso no tiene nada que ver. Bueno, a mí sí me parece que... No, porque están mezclando cosas y justamente están banalizando situaciones que en este país han sido gravísimas. No, yo creo que tú estás tratando de acabas de meter el tema empatar algo que yo buscaría no hacerlo. Acabas de conectarlo con el mensaje privado que le envía a una constituyente y dice que eso es censurar a la prensa. Eso no tiene nada que ver. Por respeto a la historia de este país y del continente, no banalicemos los términos que ocupamos. Ya hablaron todos más o menos sobre este tema, lo relacionado. Quiero que vayamos al intervencionismo, las acusaciones de intervencionismo en la campaña del plebiscito. ¿Está siendo realmente prescindente el gobierno
y obviamente esto en el contexto de las investigaciones que ha abierto esta semana las auditorías de la Contraloría, que incluso llegaron hasta La Moneda a iniciar la investigación. Natalia. A mí me llama la atención, no voy a dar más adjetivos, me llama la atención que la Contraloría se instale en La Moneda. Creo que además este plebiscito, a diferencia de otros, es el más complejo. ¿Por qué lo digo? Porque los otros son binarios, si no, tal candidato u otro, pero este es un plebiscito sobre contenidos, de modo que el gobierno tiene la obligación de informar. Y es tanto lo que hay que informar y es de tal detalle lo que hay que traspasar a la ciudadanía que creo que pueden haber lecturas equivocadas de intervencionismo. Creo que el gobierno está haciendo su trabajo y bueno, y como yo creo en las instituciones, esperaré qué resulta de esta investigación de la Contraloría, que insisto, me asombra primera vez que se instale en La Moneda. Ya, pero ¿está sobrereaccionando? ¿Está exagerando la Contraloría con lo que está haciendo? Podría ser que la performance sea un poquito exagerada, no el fondo quizás. Pero las formas tienen mucho que decir en política, por lo tanto yo creo que podría haber sido de otra manera, pero en fin, respeto la institucionalidad. ¿Cristian? Yo no tengo ningún problema en que se impriman no 900.000 libros, que se impriman 15 millones de libros y que le llegue a cada votante, que se lo manden a su casa, que hagamos una campaña nacional para que le llegue el libro de la propuesta que se vota el 4 de septiembre a cada uno de los chilenos. Cosa distinta es que el presidente haga puntos de prensa todos los días donde lee un artículo distinto. A que el ministro Jackson, en una actividad con el senador Castro, donde el senador Castro reprocha a una persona que está por el rechazo y lo echa de una sala. ¿Qué? Cuando la ministra Vallejo utiliza su campaña en la cuarta región supuestamente para hacer el voto informado y por la radio dice que la campaña del rechazo son puras mentiras, atacando nuevamente a la constitucional Juve. El sentido común, y esto es el sentido común, que quizás no es el común de los sentidos de tantos otros, nos muestra que el gobierno, y yo estuve hace 2 semanas acá y lo dije tal cual, el presidente tomó la decisión de ser el jefe de campaña de la prueba. Y así lo ha mostrado en estos días. Están desplegados por todos lados, abandonaron todas sus funciones y se dedican a hacer esta campaña porque creen que la única tabla de salvación es lo que hace el gobierno. A mí me parece que lo que hace la Contraloría es lo mínimo. Nosotros lo solicitamos hace 2 semanas atrás, que tenga que intervenir. Creo que la señal de intervenir, de estar presente materialmente en La Moneda, para dar una señal de algo de pudor a este gobierno, era indispensable y ojalá que cambien el curso de acción de las cosas, que dejen de hacer campaña y que se dediquen a gobernar. Pero mientras la derecha siga haciendo mentiras sobre lo que sale en el proyecto constitucional, es difícil que el gobierno no tenga que salir a explicar y a decir aquellas cosas que derechamente no son verdad, po. Es que esa es una acusación que al menos yo no puedo aceptar, porque yo creo que lo que aquí estamos discutiendo son lo que dice el texto y las interpretaciones del texto. Un ejemplo muy concreto y que seguramente me van a acusar solo para entender, ¿tú dices que el intervencionismo se justifica porque la derecha dice fake news? No estoy diciendo el intervencionismo, estoy diciendo sobreexplicar cosas que se instalan y que no son ciertas. Yo voy a dar un ejemplo y probablemente me van a acusar ¿Cómo qué, por ejemplo? A ver, Natalia, de desinformación. Lo que se habla del aborto. Mi interpretación de lo que sale en el texto es que si es que no hay una ley que limite el aborto, se podría abortar hasta los 9 meses. Si es que no hay una ley, si es que la ley, porque dice la ley lo regulará, puede darse que llegue un Congreso que no regule eso. Eso antes no era posible y ahora es posible. Esa es mi interpretación. Pero decir que yo estoy mintiendo, engañando, como los diputados del Partido Comunista quieren meter preso al que diga esa información, probablemente yo termine preso, porque esa es mi interpretación del texto. Gonzalo. Sí, no, súper interesante la discusión porque yo creo que efectivamente estamos ante algo que es relativamente inédito, que es un plebiscito. No es totalmente inédito, pero hace mucho tiempo que no ocurría, un plebiscito en donde, o una elección en donde no hay candidatos de carne y hueso, sino que se discute de un texto, y de un texto que requiere una lectura muy compleja, muy reposada, ¿cierto? Compararlo con el anterior, y también requiere que toda la ciudadanía entienda unos conceptos que son complejos, que principalmente a mi juicio distinguir lo que es propiamente constitucional con lo que es legal, con lo que es propiamente reglamentario, etc. Lo primero es que me parece una buena noticia que Cristian manifieste que él está de acuerdo con que se reparte el texto. Hay otros sectores del rechazo, no Cristian, pero hay otros sectores del rechazo, que lo que más les molestó originalmente era que se repartiera el texto, querían que la información quedara radicada únicamente a las interpretaciones que los distintos actores hacemos. A mí me parece que lo que está haciendo el gobierno es correcto, es responsable que ante un plebiscito de esta magnitud, de esta importancia, mantener a la ciudadanía informada
Y la verdad es que si la Contraloría se instala en la moneda, me parece, eso sí que es inédito, completamente inédito, pero sabe que mejor, para disipar dudas, ¿cierto? Que sea así. Pero no pero sí admite, me parece- Gonzalo, no pero sí admite me- alguna desprolijidad en alguno, en los Sí, retweets de algunos ministros. en el tema ¿En dónde? que el presidente compartió en Instagram, ¿Sí? me parece que hubo una desprolijidad o un error, absolutamente. ¿Ya? Pero quiero decir que sí, hay dos cosas que no puedo aceptar. La primera, decir que el gobierno no está gobernando para hacer campaña es una acusación gravísima y a mi juicio completamente, no la comparto para nada. El gobierno está impulsando, esta semana anunció el copago cero en FONASA para los segmentos CID. Está implementando el ministro Monte un plan habitacional que es una cosa muy importante y un cambio de paradigma en lo que habíamos visto en materia de vivienda. En el plan de seguridad hoy día escuchamos a la ministra Sichel. Entonces decir que no están gobernando, a mi ¿Qué juicio, parte del plan es una de seguridad, frase por para la favor? galería. Y con respecto al tema del aborto, quiero referirme a eso porque es bien interesante la discusión. A mi juicio, muchas de las posiciones, digamos, catastróficas que ha planteado el rechazo con respecto a lo que podría ocurrir con la nueva Constitución, son cuestiones que ellos dicen, mira, no es que lo diga, pero queda como algo posible. Y son cosas que muchas veces eso pasa porque la Constitución, en muchos temas, lo que hace es generar un marco y le entrega a la ley la obligación de rellenar ese marco y de no salirse del marco. Entonces, en el caso del aborto, para que existiera el aborto libre o sin causales en Chile, ¿cierto? Se requeriría necesariamente una ley. Necesariamente una ley. Entonces uno diría, ¿y esa ley tendría la facultad de no limitar los meses? Podría ser. Pero lo que también sabemos es que en Chile prácticamente, o de hecho, no hay absolutamente ningún parlamentario de ningún partido que plantee que el aborto se debería hacer hasta los 9 meses. pero la por ley- lo tanto, pero la pregunta es, por lo ¿puede tanto, ser o no puede Cristianda... ser? Si esa es No, toda pues la la pregunta pregunta. no es esa. No, porque... La pregunta no es esa, porque es que hay un montón de ¿cuál es cosas. el marco, puede ser. Hay un montón de Gonzalo, cosas. es que tú le achuntaste al punto, no, porque lo en la, dijo, discusión puede de, ser. en la discusión de la convención Porque la- se planteó una porque- indicación para limitarlo. Pero, Cristian, y se déjame rechazó terminar la el punto. indicación. Y lo que yo Déjame te estoy terminar el planteando punto. exactamente es mi Ustedes- interpretación, no una ustedes- noticia falsa. tanto así, Podría darse Cristian, el caso déjame- que eso déjame pasara dar- déjame y dar tú me tu acabas de punto. confirmar que sí, El aborto puede ocurrir eso. El aborto en caso de violación es posible dentro de la Constitución del 80. Y cuando el Tribunal Constitucional falló a favor de que el aborto en caso de violación era regulable por el Congreso, la interpretación jurídica necesaria es que entonces un aborto sin causales también podría ser regulable por el Congreso y por lo tanto sería posible en ambas constituciones. Y eso no está mal, eso está bien porque la Constitución tiene que poner un marco. Pero cuando tú le dices a la ciudadanía, espérate, déjame terminar. Me encanta déjame el hombre cerrar, discutiendo Déjame aborto. cerrar. Cuando, no, porque no estoy discutiendo aborto, estoy discutiendo de la Constitución. Cuando tú le dices a la ciudadanía están en el que el punto aborto del puede aborto. ser en 9 meses, tú estás omitiendo a la ciudadanía que tú sabes perfectamente que no va a salir una ley que diga 9 meses. Tú no lo sabes. Tú no lo sabes. Podría Es decir tu 24 proyección de acuerdo a los semanas. parlamentarios. Podría decir ¿Sí? 24 semanas. Sí, pues. Libre 24 semanas. Sí, eso sí. podría decirlo. ¿Cierto? Sí. Catherine Pero yo creo Martorell. que no lo va a decir. No, solo. Yo creo que va a estar Estamos de acuerdo que entre podría 14 y decirlo. 20. Ya, estábamos hablando Del intervencionismo. Sí. Sí, respecto a eso, yo coincido primero con Natalia de que es bien sorprendente que la Contraloría vaya a instalarse, ¿no? Respecto a la performance. Y eso me parece que está dada porque, creo yo, la Contraloría sintió que realmente, como dijo, te voy a robar las palabras, habían pasado quizá un par de pueblos con la forma en que estaban interpretando la información, el entregar información. A mí me parece que el presidente esté leyendo los artículos más convenientes en una situación determinada no es correcto. Y yo quisiera recordar el estándar que se puso en algún minuto con Paula Daza. A Paula Daza se le exigió que renunciara cuando ella pidió permiso sin goce de sueldo por 2 semanas para ir a hacer campaña. Y fueron sumamente duros. Entonces, a mí me parece que este doble discurso se les empieza a caer. O sea, que es muy evidente la forma en que están generando intervencionismo y yo creo que la reacción de la Contraloría está relacionado con lo urgente y con lo visible que resulta la interpretación que hacen de informar a la ciudadanía. Ahora, Y un dato nomás. A mí, por ejemplo, y lo escuchamos recién de la ministra Siches, la respuesta de la ministra Siches, no en este canal, sino que la ha dado 10 veces igual, por el rol que yo cumplo, por la función que corresponde a este gobierno, yo no participo de esta discusión. Entonces, hagamos una fórmula para que se repartan las constituciones y el problema del texto. Pero no me parece que, tú dices, el ministro Jackson está haciendo su pega.
insisto, y lo he repetido muchas veces, la cantidad de proyectos de ley es ínfimo. Un día antes de Rancagua había sido derrotado en el Congreso por un proyecto, el proyecto que habían presentado. Entonces, en general, uno ve todo el gobierno desplegado, con salidas a terreno, dedicándose a leer, a firmar, a timbrar, una serie de circunstancias. No es solo la entrega al texto que es la que el gobierno está desplegado hablando de los temas de gobierno. Es la entrega y el aparataje alrededor de la entrega la de las campaña constituciones. De voto informado en donde se reparte la Constitución. Pero lo que pasa es que quizás a este país a veces le parece sorprendente ver a los ministros en terreno o ver al presidente en terreno. Pero el presidente no está yendo a terreno a hablar de la Constitución. Ya, pero por ejemplo, cuando lanza el copa vocero y lee un párrafo de la nueva Constitución. Eso es porque alguien le pregunta. Y también, ¿sabes qué? Con eso es bien importante, porque yo estoy en terreno y resulta que yo le hago la pregunta. Si a mí alguien me dice que en la próxima Constitución no hay casa propia, que se acaban los programas de casa propia en Chile, y que todas las casas van a ser entregadas en comodato, o que inclusive podrían perder la casa actual, que es propiedad privada. ¿Podrían todas las casas entregarse en comodato según lo que dice la Constitución? Pero mira la pregunta que me estás haciendo. Sí, te la estoy haciendo literal. ¿Podrían todas las casas entregarse? ¿Y en la actual? No, en la actual, hoy día, la forma en que funciona, o vamos a vivir comparando una cosa con la otra. Obvio, pues si le vamos a comparar una cosa con la otra en la Constitución, apruebo o rechazo. Hoy día nosotros, sí, está bien, pero yo te estoy haciendo una pregunta, solo contéstamela. O tienes que responderme con una pregunta. ¿Podrían entregarse todas las casas en comodato? Yo te voy a responder. ¿Podrían entregarse todas las casas en comodato según la nueva Constitución, sí o no? Sería constitucional, pero sería una locura que no le he escuchado jamás a ningún político de ningún sector en Chile. Ya, pero es posible. Ahora te lo hago. Ahora te voy a responder, pero en la dime, Constitución ¿es del posible? 80, ¿es posible que pase eso? Es posible con una diferencia. ¿Con cuál? Que la política que se ha utilizado siempre es la de la casa propia. ¿Y, hoy día ¿y eso no se cambia acá? No, pero hay un pequeño matiz, pero déjame terminar, porque yo te dejé responder. Hay un pequeño matiz. El matiz está en 51, que no se regulaba en la Constitución del 80 o del 2005 como tú quieras. Pero sí se regulaba muy bien la propiedad privada. Pero dejando eso de lado. No, pues yo no quiero dejar eso de lado. Gonzalo, déjame terminar. Gonzalo, no, déjame terminar, por favor. Pero déjame responderte, corazón. Me acabas de responder. No te terminé. Pero acabas de transmitir algo que no tiene, pero ningún asidero constitucional. Tengo en la Constitución del 80 no se garantiza Cariño, si la propiedad privada. Bueno, dejémoslo hablar, y aquí sí se garantiza. Pero o sea, perdón, tú me avisas cuando no se garantiza el derecho a la porque... vivienda y aquí sí. Entonces lo que acá es que no tiene ningún asidero. Lo que se garantiza acá es el derecho a la vivienda digna, que es fantástico, pero en ningún caso vivienda propia. Pero sí está entonces el derecho a la te hice propiedad la pregunta, sí, pero eso está en otro, obviamente el derecho a la propiedad privada. Te estoy preguntando la vivienda digna. ¿Es posible entonces que todas las personas accedan a comodato? Y me dijiste, sí, sería una locura. Pero nunca jamás ningún político en la historia de Chile ha propuesto eso. Está bien. Entonces, ¿por qué tú crees, que va a pasar eso? Nos tenemos que ir a la pausa, vamos a seguir hablando de esto, vamos a hablar acerca de los acuerdos para reformar en caso de que gane el apruebo o el rechazo. Y en comerciales, Gonzalo estará leyendo artículos de la Constitución. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con más streaming. aquí en Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Habíamos planteado al menos el tema para volver. Al parecer que si gana el apruebo o si gana el rechazo, igual la mayoría está como para reformar. O el caso del rechazo, ¿cierto? Una nueva constitución, hay que ver cómo. Y en el caso de que si gana el apruebo igual, al parecer hay que entrar a picar, como se dice. Gonzalo Vinter, el Frente Amplio, planteó ya una lista de 12 puntos. Más o menos, porque ¿qué habría que reformar? Esa es la filtración de un documento privado. ¿No es real? No, es una conversación que estaba ocurriendo, pero la versión que se filtró a la prensa, nadie ha tenido la intención de hacerla pública. Además, es la versión 1 de un documento que ha tenido 25 versiones y todavía le quedan 25 ¿Cuál más. es la versión oficial? Eso sí. Pero, ¿cuál es la versión? Pero una persona puede tener contacto. Pero ¿cuál es la versión más allá de cuál es la versión oficial? ¿Qué es lo que habría que reformar para el Frente Amplio? Yo encantado. Ese texto, lo comento, no es que sea un tema, yo no estoy diciendo que sea falso. Lo que estoy diciendo es que era parte de una conversación privada que no ha terminado, que se está dando. ¿Ya? Para ser bien claro, ese texto no plantea reformas al texto constitucional que va a ser plebiscitado, sino que es una conversación legislativa en torno a las remisiones que hace el mismo texto constitucional a la ley. Y justamente tiene como objetivo ir generando ir encontrando determinados acuerdos de pisos mínimos
que yo creo que los hay en el Congreso Nacional de manera transversal, que no dicen relación con la forma en que se está dando la campaña. De hecho, en el bloque anterior, antes de estos comerciales, justamente se conectan las dos conversaciones, porque en el caso de la vivienda, por poner un ejemplo súper concreto, el 100% de los parlamentarios en Chile y el 100% de los partidos políticos en Chile están de acuerdo con que el Estado persiga la provisión de viviendas propias para las personas a través de los programas DS19, DS49, ¿cierto? De hecho, el presidente Boric, en el plan habitacional presentado por el ministro Montt, en la página 43, aumenta los recursos para la conquista de la casa propia. Espera un poquito. En todas las constituciones del mundo, sería posible que un gobierno hiciera lo que planteó Caterina en el bloque anterior. ¿Y por qué si era tan fácil no lo pusieron por escrito? Pero si la cosa es ponerlo por escrito, que no estoy cambiando de tema. Sí, la gracia, te fuiste para otro lado. No me estoy yendo a otro lado, porque la gracia de ese documento y de esa discusión es que no podamos decir, ¿sabe qué? En la implementación legal de esta Constitución, todos estamos de acuerdo en que va a haber vivienda propia. Y en los hechos lo estamos. Natalia, ustedes en cambio, haciendo la diferencia que están también, ¿cierto?, por el apruebo, pero tú has sido impulsora, de hecho el PPD hizo una lista de reformas. ¿Tú crees que no ha tenido tanto eco en el resto de los partidos del socialismo democrático o del oficialismo? ¿Debieran insistir ustedes en una lista, digamos, de tener un acuerdo previo al plebiscito de lo que habría que reformar para que gane el apruebo? A ver, para nosotros es sustantivo plantear el aprobar y mejorar. Y es sustantivo plantear que el corazón de este proyecto constitucional nos convoca profundamente, pero que hay aspectos que o quedaron muy difusos o generan legítimos miedos, y sobre eso es donde planteamos mejora, estado de emergencia, sistema de justicia, etc. ¿Creemos que hay que hacerlo antes del 4 de septiembre? Sí. Tenemos acuerdo con el Partido Liberal, estamos conversando con el Partido Socialista. Pero el Partido Socialista ha dicho, Paulina Bodanovich lo dijo acá, creo. Aprobar sin vacilaciones. Sin apellido, sin vacilaciones. Bueno, es que yo creo que cualquier reforma era para después. Es que yo creo que eso es un profundo error. Y lo he planteado a todos quienes nos han querido escuchar, porque yo respeto lo que ha planteado el presidente sin duda, pero como partido no vamos a claudicar a la idea de plantear esto, porque nos parece que además, cuando uno ve las encuestas y ve que el aprobar y reformar tiene y congrega mayores voluntades, bueno, nosotros queremos dar una respuesta a esa incertidumbre y creemos que políticamente es lo correcto. Catherine, si gana el rechazo, ¿qué es lo que pasa al día siguiente? ¿Debiera, como dijo el presidente Gabriel Boric, convocarse a elecciones de una nueva convención? ¿Debiera hacer su plebiscito como lo está proponiendo Jimena Rincón y Matías Walker para preguntarle a la gente cómo debe hacerse una nueva constitución? Sí, yo creo que al presidente no le avisaron que esa no era su facultad. Pero más allá de eso, creo que al día siguiente, inmediatamente, deben unirse las fuerzas políticas y convocar a un nuevo plebiscito donde se den distintas opciones y que sea la ciudadanía la que elija. Lo que yo sí tengo muy claro es que Chile ya dijo no a la Constitución de 1980 y que se requiere una nueva Constitución para Chile. Gonzalo, Cristian Valenzuela, ¿estás de acuerdo con eso? 30 segundos. Yo estoy de acuerdo con que este 4 de septiembre vamos a votar sobre este texto, que yo considero que es un muy mal punto de partida para cualquier discusión, que yo considero que es un texto que fue escrito con rabia, con división, con profunda... Ya, pero mi pregunta fue otra, poca es que lo que pasa es que la pregunta, Connie, me la has hecho en los últimos 3 programas y yo te voy a responder siempre lo mismo, porque, porque yo respeto mucho las preguntas que tú me haces, pero tú tienes que respetar mi respuesta. Mi respuesta es, esta es la decisión. Cualquier otra discusión, reformas y todo eso, yo estoy 100% abierto a discutir lo que sea necesario. Y yo sé que Gonzalo se va a colgar de esto para decirme, se niegan a todo. ¿No? Esta es la discusión. No confundamos a los chilenos. Por este lado, no confundamos a los chilenos. Esta es la discusión. Lo que yo voy a decir... Lea el texto que Gonzalo a partir de mañana... Lo que voy a decir para quedar para el próximo programa, porque nos tenemos... Gonzalo y Natalia mañana en el Comité Político en San Miguel van a exigir que se repartan 15 millones. Cristian Valenzuela, Natalia Piergentili, Gonzalo Vinter, Catherine Martorell, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Nos vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con más. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional para despedirnos. Estamos exactamente a 5
5 semanas, un mes del plebiscito del 4 de septiembre. Esta semana, el viernes, el día 5 de agosto, comienza la franja electoral por el apruebo y por el rechazo. Y nosotros nos vemos en 7 días más en un nuevo Estado Nacional. Que tengan una muy buena semana. Buenas noches.